vamos a ver, antes de comenzar a ver código, vamos a ver unos pequeños conceptos y hablar un poco de Flutter, ¿no? En primer lugar, ¿qué es Flutter? Flutter es un framework que me permite generar aplicaciones de Android y iOS con un solo código. Internamente lo que hace es genera código bytecode directamente del procesador de cada sistema operativo. Entonces nosotros podemos simplemente desarrollar nuestro código. Nuestro código de Dart. Dart es el lenguaje de programación que se usa para desarrollar en Flutter y va a generar una aplicación tanto para Android en iOS y iOS en sus diferentes variantes. También actualmente puedes generar aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y bueno, diversas otras plataformas como objetivo, ¿no? Ok, a ver, ¿se escucha ahora? Sí se escucha. Ok. Eh, ok, genial. Ya. Entonces, como comentaba, nosotros Flutter es un framework multiplataforma que permite generar aplicaciones tanto para Android como iOS usando el lenguaje de programación Dart. Okay. Alguien pone que no se escucha. ¿Se está escuchando? Sí, se está escuchando. Sí. Sí, sí se Ya, escucha. ok. Genial. Ya, entonces, pero, ¿cómo nació Flutter? El objetivo, bueno, después de hacer un experimento, el objetivo era desarrollar aplicaciones bonitas de forma rápida, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eh, cuando nosotros desarrollamos con Flutter, a pesar de que bueno, podemos hacer cualquier tipo de aplicación, nuestro foco es enfocarnos en todo lo que es la UI, la interfaz de usuario. Para esto tenemos tres características principales de Flutter, ¿no? Tenemos la que le comento, UI expresiva y flexible, que nos permite hacer eh, experimentos bastante avanzados, animaciones y todo lo que se le pueda ocurrir a uno. En la interfaz. Entonces, de repente nosotros queremos hacer una transición, al final una animación y cualquier otro efecto lo podemos hacer tranquilamente en Flutter. Es más, eh, en un tiempo salió el hashtag no le digas no a tu diseñador, porque normalmente como programadores le decimos a nuestros diseñadores, no, eso no va porque es muy difícil o se demora mucho. Entonces con Flutter la idea es que tú nunca le tengas que decir no, ¿no? Obviamente siempre hay que detenerlo porque si le das mucha cuerda a un diseñador, se puede ir demasiado lejos, pero la idea es con Flutter es poder hacer todo lo que se les ocurra. La otra característica es performance nativa. Como les comentaba al inicio, la idea de Flutter es generar código compilado bytecode, del dispositivo donde se encuentre. Eso significa que nosotros cuando desarrollamos no tenemos código nativo per se. No es que Flutter se convierta a Java o a Swift, sino que generamos código binario que se ejecuta directamente en el procesador donde estamos usando. Entonces es bastante rápido. Al final para nosotros todo es un canvas, nosotros podemos dibujar lo que querramos y en algunos casos nuestra aplicación de Flutter podría ser hasta ligeramente más rápida que una aplicación nativa. Pero casi nunca se da, pero puede pasar.
si optimizamos bastante la aplicación, ¿no? Y finalmente, desarrollo rápido, que nosotros vamos a ver en un momento una aplicación desde cero. Vamos a ver que el desarrollo va a ser bastante rápido porque por una funcionalidad que se llama, eh, en español, recarga rápida. Recarga en caliente, en realidad. Hot Reload. Que lo que hace es, normalmente cuando nosotros desarrollamos una aplicación, lo que nos sucede es, eh, bueno, hacemos el código, compilamos y ejecutamos la aplicación. Luego hacemos una modificación, compilamos y vemos nuestros cambios, ¿no? Y en ese tiempo entre hacer el código y ver el cambio, el proceso de compilación es bastante lento. Eso nos evita, nos quita bastante productividad. ¿Por qué? Porque ese tiempo a veces puede ser tan largo como para prepararte un café. Entonces, digamos, imagínate que tienes esas interrupciones 50, 60 veces al día, cada día. Entonces, todo ese minutito que demora compilar en una máquina muy buena, no todos tienen una máquina que te compilen aplicaciones nativas en un minuto. Yo, por ejemplo, mi Mac demora hasta 5 minutos compilar Android, y eso es bastante. Eh, Todo eso se va acumulando. Pero ¿qué pasa? Con la función de Hurry Log, nosotros lo que hacemos es, hacemos un cambio, cualquier cambio. Sí, se pierde la cosa. Nosotros, cualquier cambio, hacemos un cambio en nuestro código, guardamos y hacemos Hurry Log, y lo que va a hacer es, se va a mostrar ese cambio casi instantáneamente. También tenemos una variante de esa que es el Hot Restart, que lo que hace es reinicia la aplicación, pero también lo hace usando el estilo de Hot Reload, así que es bastante rápido. ¿Por qué la diferencia entre Hot Reload y Hot Restart? Hot Reload se mantiene donde tú estabas, exactamente en la misma pantalla donde tú estabas. Hot Restart regresa a la pantalla inicial. A veces rompes la aplicación sin querer y no puedes cambiar de estado, no puedes cambiar de pantalla, o tu aplicación se vuelve inconsistente. Entonces la idea es hacer Hot Restart para que tu aplicación esté desde cero. Pero bueno, ustedes dirán, pero ya, bastante. Pero bueno, ya no es tanto, ¿no? Hay otra ventaja del Hurry Lock. La otra ventaja es el hecho de que tú puedes estar en una pantalla X y el Hurry Lock no te reinicia la aplicación, te mantiene en esa pantalla X. Imagínate que estás probando un formulario, de 100 preguntas. ¿Quién haría un formulario de 100 preguntas en una aplicación móvil? No lo sé. Pero imagínense que estás en la pregunta 99. Te das cuenta que has puesto checkboxes, que permite seleccionar múltiples opciones en vez de radio buttons que te permite seleccionar solo una opción. Y tú dices, ya, bueno, hago el cambio, pero luego te das cuenta que cuando compilas te manda al inicio y las 99 preguntas, las 98 preguntas que has llenado las pierdes. Entonces el Hurry Lock te salva. ¿Por qué? Porque lo único que hace es modifica la diferencia, lo que cambió. Entonces no te borra las 98 preguntas que al inicio has llenado, sino simplemente te modifica la pregunta 99. Entonces esa es otra ventaja. Obviamente aquí estamos exagerando un poco con lo de 100 preguntas, pero a mí al menos me ha ayudado bastante porque a veces estoy probando un caso en particular. Es un proceso de eh, suscripción. Imagínense, estás en la pantalla justo donde ya pasaste tu tarjeta y en la pantalla de confirmación. Entonces, en vez de estar a cada rato pagando, simplemente haces Hot Reload y esa pantalla de confirmación la actualiza. No tienes que estar haciendo el pago de prueba a cada rato para poder hacer el cambio, ¿no? Este estilo de Hot Reload sí se ha visto en varias aplicaciones web, normalmente, pero en la aplicación móvil en realidad Flutter fue uno de los primeros y es el que lo hace mejor. Eh, Hasta ahora no he visto, digamos, de repente hay, pero los contrincantes, entre comillas, todavía no lo hacen tan bien como Flutter, ¿no? Entonces, eso te ayuda bastante. Más que el hecho de que te evites el tiempo compilando, que sí es una ventaja inmensa, el hecho de que tú hagas un hot relog y cambies en el estado
de la aplicación sin necesidad de reiniciarla. Bueno, el diseño de la aplicación o la estructura de la aplicación sin necesidad de reiniciarla es lo que te ahorra bastante tiempo. Entonces puedes hacer un montón de trabajo en una pantalla en particular sin necesidad de estar reiniciando cada rato la aplicación, ¿no? Y un concepto que vamos a ver ahorita que hagamos la demo es que todo es un widget en Flutter. Entonces, cuando nosotros trabajemos en Flutter, por ejemplo, en esta pantalla tenemos que la imagen es un widget. Los botones son widgets, el texto es widget, bueno, la estrellita también es un widget, pero también el hecho de que la estrella esté al lado derecho, por ejemplo, posicionarlo al lado derecho también es un widget. También el hecho de centrarlo también es otro widget. Entonces nosotros tenemos widgets no solo, todo lo que influye en la interfase de usuario es un widget. Entonces nosotros podemos tener widgets que muestran algo o que realizan un efecto sobre otro elemento, ¿no? Como el centrado, la opacidad o el padding, por ejemplo, que son widgets que me permiten realizar diferentes posicionamientos de mis elementos. Nosotros en Flutter vamos a ver el concepto de composición. Imagínense que los widgets en Flutter son como Legos. Entonces, tú tienes un montón de pequeñas piezas y vas formando, juntando las piezas para formar tu aplicación final, ¿no? Entonces, si regresamos aquí, tenemos un widget de imagen, un widget de texto, bueno, varios en realidad, un iconito, un widget de icono, y lo juntamos todos esos y tenemos una pantalla de nuestra aplicación. Ahora, esta pantalla es un widget, entonces juntamos varias pantallas y formamos una aplicación que también es un widget. Incluso nuestra aplicación es un widget. Entonces, cuando juntemos todo esto, bueno, no necesariamente como un bootstrap, simplemente es como pequeñas piezas, ¿no? Cuando tenemos todas estas piezas, nosotros juntamos y hacemos algo como esto, ¿no? Cada una de las piezas por sí solas no hacen mucho, pero cuando las juntamos ya podemos tener una aplicación completa. Bueno, ¿quiénes usan Flutter? Hay varias empresas. Una de las primeras que usó Flutter con animaciones geniales es Reflective. Pero ahora ya hay muchas empresas, cada día salen más. eh, Empresas locales también, hay algunas que no puedo decir el nombre, eh, ya están migrando sus aplicaciones totalmente a Flutter, por el hecho de que tiene solamente un código, ¿no? Para ambas aplicaciones. Ok, entonces con esto terminamos todo lo que es la teoría y ahora vamos a ver un poco con el código. Vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a agarrar un API, por ejemplo, ¿quién no ha visto Rick and Morty? Entonces Rick and Morty tiene un API, ¿no? Entonces lo que voy a usar su API para mostrar diferentes personajes, todos los personajes que se encuentran en Rick and Morty. Y vamos a verlo desde cero. Ok, entonces lo primero que yo voy a hacer, voy a crear un nuevo proyecto de Flutter. Voy a hacer una aplicación, le voy a llamar Rick y Morty. Esta es una computadora que recién está configurando con Flutter. O sea, literalmente hoy día recién se ha instalado Flutter. Entonces, por eso algunos detallitos todavía no están. Pero ya tenemos aquí. Le podemos poner una descripción para nosotros verificar, ¿no? Tenerlo ahí. Y finalmente le ponemos un nombre paquete. El nombre paquete es con el que se va a subir a las tiendas, ¿no? Este es único, no va a cambiar. Y si ustedes lo cambian, se considera otra aplicación. Entonces tienen que siempre pensar bien en qué nombre paquete le van a poner, ¿no? Y como les comentaba hace un momento, es único. O sea, ustedes no pueden tener dos aplicaciones con el mismo paquete en las tiendas. Nombre paquete. Entonces voy a crear el proyecto. Espero un rato que se creen los archivos necesarios y vamos a ver. Y este es el proyecto inicial. Es gigante, aparentemente, pero en realidad es porque tiene muchos comentarios. Tiene 118 líneas. Veamos qué pasa si le quitamos los comentarios. Y vamos a ver la aplicación inicial, ¿no? Ok, hay un concepto que no había comentado.
que bueno, en el curso se va a ver más al detalle, obviamente, pero es el hecho de que tenemos dos tipos de widget. Uno es widget sin estado y un widget con estado. Y acá te muestra justo los dos diferentes tipos de widget, ¿no? Stateless y stateful. Estas 108 líneas se convirtieron en 66 líneas de código. Entonces, como se dan cuenta, bueno, de repente algunas menos, unas más, porque hay unos enters. Consideremos 64 líneas de código. Y esta es nuestra aplicación, ¿no? ¿Y qué hace esta aplicación? Veamos. Voy a ejecutar y compilar la aplicación para que veamos cuál es el contenido. ¿Se ve bien el tamaño de la letra o quieren que lo agrande un poco? Voy a poner un puntito más del tamaño de la letra. Ok. Bueno, antes de continuar, mientras se está configurando todo lo que necesita configurar, este es nuestro proyecto. En realidad, el código se encuentra en la carpeta lib y todo nuestro código Flutter es en el archivo main.dar en particular. Entonces, si nosotros queremos modificarlo, modificamos, ya que creamos la estructura de proyecto que necesitemos y todo, ¿no? Luego, ¿qué es lo que hace cuando compilamos esto? Esta es nuestra aplicación resultado. Si se dan cuenta, me dice un título, has presionado este botón tantas veces y más, y bueno, y un botón flotante. Y listo. Y ahora, vamos a mostrar la funcionalidad de Horrilog. Voy a cambiar, por ejemplo, el título. Le voy a poner 3 aquí. Y se dan cuenta, es tan rápido que ni siquiera yo, cuando hago Alt-Tab, no se nota, ¿no? Es demasiado rápido comparativamente hablando con el hecho de que presione Alt-Tab. Entonces acá lo podemos ver mejor. Literalmente, cuando hago una modificación, lo guardo, se actualiza. Pero ustedes miran, cambiar el título no es tanto, ¿no? Vamos a ver qué más podemos cambiar. Podemos cambiar el tema, los colores. Entonces le he cambiado y ahí se dan cuenta. Esa es la funcionalidad de Horrilog. Y como les decía, esto en web, normalmente el desarrollo web es bastante común, pero en desarrollo de aplicaciones es y fue y sigue siendo todavía innovador. Entonces, te ahorra bastante el trabajo y ya te quita la excusa de que voy a ir a tomarme mi café, ¿no? Entonces, veamos. Nosotros cuando desarrollamos una aplicación, como les decía, en Flutter todo es un widget, incluido la aplicación. ¿A qué me refiero? Yo puedo hacer, cuando yo ejecuto MyApp, este es un widget. Y eso significa que yo puedo hacer operaciones con esto, ¿no? Yo puedo de repente darle transformación y hacer girar la aplicación, porque al final es un widget. Yo puedo poner, a ver un segundo. Ok, entonces, ¿a qué me refiero con el hecho de que todo es un widget? Que cada uno de los elementos, por ejemplo, My App, My Homepage bueno, el Material App, se consideran un widget. Y tú los widgets lo que haces es simplemente lo pones uno encima de otro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, Run App siempre ejecuta un widget, My App tiene otro widget que se llama Material App, Material App tiene otro widget que se llama My Homepage, My Homepage tiene otro widget, bueno, acá está Scaffold, Akbar, y así text, y todo en realidad, center, column, y bueno, floating action button. Todos esos son widgets, que de una u otra forma, lo que hacen es me permiten generar la aplicación, ¿no? Yo puedo hacer cosas así interesantes, como por ejemplo, hay un widget que se llama
transform.rotate. Es solamente para darle un ejemplo de que ustedes pueden poner un widget a cualquier otro widget. Y este tiene un parámetro que es angle y me permite hacer esto, ¿no? Ese es radianes, en realidad 15 radianes, que no sé cuántos grados son. Ya hagan el cálculo. Entonces se dan cuenta, yo he hecho girar mi aplicación. Entonces, ¿de qué se compone una aplicación? En realidad, nosotros cuando hacemos una aplicación, lo que hacemos es, como les decía, asociar poner un widget encima de otro. Entonces lo que vamos a hacer es dejar este de acá, el Material Lab. ¿Qué hace este widget? Una pequeña introducción con los widgets que vamos a usar, ¿no? Este widget lo que permite hacer es simplemente me da la estructura para hacer una aplicación que tenga componentes de material. Cuando desarrollen en móvil, o sea, van a ver que uno de los guías de desarrollo de diseño se llama Material. Material, bueno, si quieren ver más de Material, en realidad no voy a hablar tanto de eso, que no es el objetivo. Pueden entrar a material.io y te da una guía de estilos de cómo los elementos se generan, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que Material Lab automáticamente te pone esos elementos en tu aplicación. Entonces, una vez que tú hagas tu aplicación, tú vas a hacer esos estilos. Eh, ¿Y en qué influye? Por ejemplo, lo más simple en realidad es el hecho de que, si se dan cuenta, aquí el título está centrado. Hay otro, digamos, otra estructura que pueden usar, que no lo vamos a ver ahorita, que es Cupertino App, que a diferencia de Material, lo que hace es, bueno, me da algunos errores porque, bueno, este código está diseñado para Material, ¿no? Pero a diferencia de Material, lo que hace es centra el título. Y eso es para aplicaciones que tienen el diseño de iOS. Pero bueno, regresando a Material. Esto tiene algunos parámetros, ¿se dan cuenta? Tiene el título, el tema, que es la combinación de colores que se va a usar. Voy a poner yellow, por ejemplo, lo voy a cambiar acá. Y tiene un home, que es el widget que va a llamar principalmente, ¿no? Entonces aquí yo voy a borrar esto de aquí, porque esto al final es el contenido. Entonces, de esta forma, yo tengo una aplicación que no hace nada. Es mi aplicación vacía. Eh, entonces, aquí estamos viendo el primer widget, ¿no? El widget que nos da las opciones de material. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es hacer una pantalla. La pantalla donde vamos a listar todos los elementos. Vamos a ir creándolo en diferentes archivos para poder separar el código y que no se vea todo en 100 líneas en un solo archivo, ¿no? Como vimos anteriormente. Entonces voy a crear un nuevo archivo, dar, que se va a llamar, llamémosle Rick and Morty. Vamos a poner homepage.dar. Ok, entonces aquí yo voy a llamar, en vez de llamar a este contenedor, voy a llamar a ese archivo, ¿no? Homepage. Ok, ahora, como les decía, hay dos tipos de widget, stateless y stateful. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia simplemente es que el stateless, una vez que lo pinta, no cambia, y el stateful puede cambiar. ¿Pero qué puede cambiar? Un estado interior. Pero bueno, como no vamos a ver todavía lo que es el concepto de estado, que en realidad imagínense que son variables de la clase, simplemente consideren que lo que cambia es el diseño. Entonces, por ejemplo, un botón que tiene una animación es stateful. ¿Por qué? Porque tiene una animación, y la animación lo que hace es cambiar el diseño. Ahora, un texto, el texto una vez que lo pintas no cambia, entonces debe ser stateless. Porque no tiene una animación, no tiene un cambio visual, ¿no? Entonces acá tengo algunos shortcuts del IDE que me permiten hacer las operaciones. Entonces acá le voy a llamar a mi widget homepage. Voy a importar las librerías necesarias. Bueno, corrijo este import. Y bueno, si se dan cuenta, no ha cambiado absolutamente nada. Pero en realidad ya es otra aplicación. Entonces, ¿cómo sé si en realidad está llamando este widget? Le voy a cambiar de color, ¿no?
Entonces se dan cuenta, ya tiene el color que le había considerado. Entonces, regresando a la comparación con Lego, tenemos una pieza que es mi app, luego tenemos otra pieza que es el homepage, y hemos puesto encima del encima de my app, he puesto la pieza que es homepage, ¿no? Entonces el homepage vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividirlo en pequeñas piezas donde vamos a tener las diferentes cosas que necesitamos. Ok. Lo siguiente que vamos a ver es otro widget que se llama Scaffold. Cuando lo traduces de inglés a español, Scaffold se traduce como... es como una estructura, ¿no? Una estructura base. ¿Qué es lo que te da Scaffold? Scaffold te da, como su nombre lo dice, una estructura base para hacer aplicaciones del tipo material, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, acá yo puedo hacer cualquier cosa, pero de repente yo digo, pero todas las aplicaciones son similares. Todas las aplicaciones tienen una barra arriba con un título. Tienen un menú hamburguesa, que en realidad se llama drawer, y tienen otros elementos, ¿no? Como vimos anteriormente, el botón flotante y otras cosas. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a usar el widget que se llama Scaffold. Y el Scaffold tiene diferentes propiedades que podemos usar. Si nosotros vamos aquí, bueno, este es el Scaffold, no tiene nada, ¿no? Si nosotros vamos aquí y le hacemos clic al Scaffold, nos vamos a dar cuenta que todas estas propiedades podemos usar. Entonces, la barra de arriba, el cuerpo, la barra de abajo, donde está botón navigation bar, una barra de navegación de abajo, botón chic es esa animación de que va subiendo desde abajo hacia arriba, un pequeño cuadro de modal. Y tenemos otras cosas, ¿no? Entonces vamos a usar algunos. Vamos a usar en primer lugar la propiedad bar. La propiedad bar me genera una barra arriba, como lo vemos. Este widget bar tiene otra propiedad. O sea, acá hemos usado el widget scaffold y dentro hemos usado el widget bar. Este widget bar tiene otra propiedad. Tiene otra propiedad que se llama título. El título, como su nombre dice, me muestra el título de ese bar. Pero el título no recibe una cadena de texto, recibe otro widget. Entonces acá podemos poner una imagen, un icono, por ejemplo. Yo puedo usar un icono como título. Voy a poner cualquier icono en realidad. Entonces mi título es este icono. Pero no, mientras que es divertido, no es algo que haríamos en una aplicación real, ¿no? Entonces, para esto vamos a usar otro widget, el widget text. El widget text lo que hace es me escribe un texto. Entonces aquí le voy a mostrar el texto de Rick and Morty, ¿no? Entonces de esta forma ya tenemos una aplicación bastante simple. Ahora, vamos a necesitar otras cosas más. Vamos a ver ahora, en el cuerpo vamos a listar una serie de elementos y de repente lo hacemos scrollable y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros tenemos una propiedad que es body, que le paso un otro widget. Voy a usar el widget que siempre uso para pintar, el container. Bueno, container es un widget genérico, ¿no? Que contiene cualquier otro widget. Entonces, ya tengo el cuerpo. ¿Pero qué necesito? Necesito un listado de elementos. En realidad en Flutter hay diversas formas de mostrar elementos, múltiples elementos. Si se dan cuenta, hasta ahora todos mis widgets, cuando los uso, reciben otro widget, pero no reciben un listado de widgets. Nosotros tenemos dos posibles widgets que nos permiten mostrar múltiples elementos, ¿no? El primero va a ser un column, que como su nombre lo dice, me muestra elementos en una columna. Y si se dan cuenta, a diferencia de la mayoría de widgets que tiene una propiedad, acá tiene children, que es una lista. Que en realidad lo que me permite hacer es tener múltiples widgets. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner solamente, por ejemplo, voy a poner múltiples de estos widgets, ¿no? En cuenta,
Aquí yo he puesto 2, 4, 6. Entonces me ha hecho 6 veces el texto. Ok, ese es uno. El otro widget es el list view, que también me muestra múltiples elementos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es relativamente simple. Mientras que la columna tiene un tamaño fijo, voy a poner, no sé cuántos necesito. El list view tiene un tamaño infinito, ¿no? Entonces yo puedo hacerlo scrolleable. Entonces si yo lo devuelvo al column, van a ver lo que normalmente ven cuando se sobrepasan el tamaño que les proporciona Flutter para ese elemento, ¿no? Entonces acá me aparece una pequeña barrita como si fuera peligro. Y si hacemos zoom, me dice button overflowed by 281 píxeles, que significa que la parte de abajo es tan grande que se ha sobrepasado 281 píxeles. Entonces, column me da un tamaño fijo y por otro lado el list view me da un tamaño eh, variable porque es scrolleable. ¿Ok? Entonces voy a borrar todo esto que creé. Y es más, si yo quiero hacerlo un poco más ordenado, de repente esto... Uno de los truquitos que ustedes van a darse cuenta es que a veces ustedes se dan cuenta esto no está tan bien formateado. Entonces a veces lo que quieren hacer, para que se formatee de forma bonita le ponen coma al final todo. Y bueno, acá no me lo hace automáticamente, pero ya. Eh, y acá se ordena un poco más de forma, entre comillas, bonita, ¿no? Para que sea más entendible el código. Entonces ya, tenemos esto. Ahora, ¿qué necesitamos? Vamos a llamar a nuestra API. Para esto necesitamos un API. Entonces voy a tomar el API que les había comentado. Voy a ver los documentos, los posibles APIs. Y tenemos este API. Este API lo que me va a devolver son los personajes. Entonces voy a ver. Y este es mi JSON, ¿no? Que me dice que tengo 671 elementos, 34 páginas. Entonces, no entiendo nada de esto. Entonces lo que voy a hacer es formatear el JSON. JSON format. Entonces lo que voy a hacer es, voy a visualizarlo de forma bonita. Entonces, si se dan cuenta, el JSON me devuelve info, que son las información de ese resultado, y los resultados que son un array, ¿no? Y en el resultado tengo el ID, el nombre, el estatus, especie, la imagen. Entonces voy a usar el nombre, el estatus y la imagen para poder hacer un listado de diferentes elementos. A ver, ¿me esperan un segundo, por favor? Ok, entonces comencemos a trabajar con esa API. Entonces, eh, obviamente no podemos usar contenido tal como está, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, voy a copiar la URL y voy a crear un nuevo archivo que se va a encargar de descargar esa información, ¿no? Entonces lo voy a llamar fetcher, por ejemplo. Y acá voy a tener una clase que su único objetivo va a ser obtener esa data, ¿no? Por ahora voy a definir una función que no devuelve nada, get API data. ¿Ok? Entonces voy a definir URL. Me estoy confundiendo el lenguaje, disculpen. Pero le voy a poner aquí, era final string. Vamos a poner URL, URL,
Ya. Y acá me dice, bueno, no, ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener de este endpoint la data que necesito y dependiendo de lo que hago, de lo que me devuelves, le devuelvo una otra cosa. Ahora, hay algunos detalles aquí que vamos a comenzar a ver. Una función, bueno, en Dart se define de esta forma, ¿no? El return value, que es opcional, el nombre de la función y los parámetros. No vamos a ver al detalle, pero ¿qué sucede? Cuando ustedes llaman a un API, no necesariamente ustedes saben cuánto va a demorar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes devuelven una función, esas funciones son asincrónicas. Entonces, nosotros vamos a hacer una función que le pasamos el parámetro async. Ahora, por otro lado, cuando nosotros usamos una función asincrónica, no devolvemos una variable, devolvemos un futuro. Un futuro es, como su nombre lo dice, una función que en el futuro te va a devolver algo. Voy a poner void. Por ahora no sé qué tipo va a devolver, ¿no? Le quito el tipo de una vez. Por ahora simplemente devuelvo un futuro. Entonces, de esta forma me voy a asegurar que esta función me devuelva algo en algún momento, ¿no? Entonces, ahora yo quiero descargar información. Eso no es una funcionalidad que viene de por sí en Flutter. Necesitamos un paquete externo. Bueno, eso se va a ver más en detalle en el curso, pero se va a manejar el archivo PagSpec y acá se pone la dependencia. En este caso, la dependencia es HTTP con la versión 0.1, 0.12.2. Entonces yo siempre hago pubget para obtener. Ya está. Entonces aquí el fetch, eh, bueno, ya ahora sí. Entonces nosotros tenemos que importar ese paquete para realizar la operación de descarga. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos el import, el nombre de paquete que casi siempre comienza con package. Bueno, siempre comienza con package. Y bueno, acá lo tenemos. Y esto obviamente vamos a ver más en detalle en el curso, pero así de esta forma obtenemos la data de internet, ¿no? Entonces ahora, eh, lo que vamos a hacer es obtener la data de internet. Entonces lo que voy a hacer es devolver la respuesta, hacer http.get y le paso la URL. En este caso es este de acá. Pero esto lo que devuelve es una función futura. En este caso en particular, yo quiero, dentro de la función, yo quiero esperar a que termine la ejecución, ¿no? Entonces pongo un await para que la respuesta contenga el contenido que viene, ¿no? Entonces yo voy a hacer un print para que veamos, bueno, todavía no podemos. Ya, voy a hacer un print para que veamos el contenido. Ahora, ¿cómo podemos obtener esa data? Hay varias formas en realidad. Hay varias formas de llamar a esta función, pero consideremos que es un futuro. En Flutter nosotros tenemos un widget que me permite obtener el futuro, ¿no? Entonces, regresemos a nuestro homepage y acá tenemos un list view. Y entonces esto lo voy a quitar y voy a crear un nuevo widget que va a realizar la operación, ¿no? Entonces le vamos a poner rig morty fetcher widget, algo así le vamos a poner. Ya, entonces voy a crear ese widget. Ok, voy a crear, como hice hace un momento, que puse stls para que me cree la estructura por defecto en widget stateless y le pongo el nombre que habíamos visto hace un momento. Que, bueno, mejor lo copio y pego, ligeramente más rápido. Y listo. Vamos a... ya está.
¿Ok? Y acá lo importo, ¿no? Y acá vamos a llamar al futuro. Entonces, ¿qué hago? Voy a decir, hay un widget en particular que se llama un Future Builder, que lo que hace es, recibe un futuro y el builder genera algo, ¿no? Lo que queremos mostrar. Ahora, el futuro se llamaba fetcher. Bueno, fetcher. Nombre de la función, no me acuerdo. Vamos a importar esto de acá. Punto get API data, ahí está. Entonces, el futuro va a llamar esto de acá. Y el builder va a generar el contenido. Ahora, nosotros dijimos que habían dos tipos de widget, ¿no? Stateless y stateful. Y el stateful es cuando cambia. Pero en este caso en particular, cuando ustedes tienen un builder se salta esa definición y te permite generar un widget que cambia dentro de ese builder. Por eso se llama builder, porque genera algo. Y ese algo puede ser diferente en uno y otro estado. Entonces, el feature builder tiene dos parámetros. Si nosotros vemos, nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos los parámetros build context. Cuando ustedes, cuando comiencen a ver, en el curso lo vamos a ver obviamente a más detalle, eh, todo lo que es eh, todo lo que es un widget en Flutter, siempre van a tener un contexto. Es algo que, bueno, van a estar trabajando constantemente, ¿no? Cada widget el contexto y es lo que define como widget. Es como su definición de clase. Entonces es obviamente un concepto un poco más avanzado que indica quién es en un árbol de widget, pero por ahora consideremos lo que es una especie de identificador de su contenido, ¿no? Entonces, tenemos acá el builder, tiene dos parámetros, uno es el contexto y el otro es lo que se llama Sync Snapshot, que es en realidad su data, información de su data. El snapshot tiene varios estados. En realidad un estado es has error, eh, significa que puede tener error, has data, que tiene data. ¿Por qué tienes esos estados? Y un estado inicial que es bueno, que no tiene data, ¿no? ¿Por qué tienes esos estados? Como es algo que pasa en el futuro, que tú no sabes cuánto va a demorar, la primera vez que carga no tiene nada, no tiene data. Cuando termina de cargar y puede tener error o puede no tener error. Si no tiene error, significa que si no tiene error, significa que, bueno, que tiene data, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer esa verificación. Y es más, vamos a hacer algunos detallitos, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a verificar si tiene error. Si tiene error, vamos a mostrar un mensajito. A ver, un ratito. Vamos a devolver un mensaje que va a decir algo falló. Algo simple. Entonces el primer caso es tiene error. El segundo check que vamos a hacer es tiene data. Snapshot.hasData. Y acá vamos a devolver, luego vamos a devolver algo, pero por ahora vamos a devolver tengo data, ¿no? Y finalmente, si no tiene error y no tiene data, significa que está en un estado donde todavía no ha cargado. Entonces vamos a devolver un símbolo de cargando centrado, ¿no? El circulito de cargando. Entonces, acá vamos a poner circular progress indicator, es un widget que lo que te da es el circulito de cargando. Entonces ya tengo mis tres estados y entonces ya podría ejecutar mi aplicación. Entonces, si ejecuto mi aplicación y acá me dicen instant of response, ¿ok? Y la pantalla me dice el simbolito de cargando, ¿no? ¿Por qué se queda el simbolito de cargando? Porque no me devuelve nada. Como no me devuelve nada, significa que no tiene data. Entonces, nunca cambie de ese estado, ¿no? Entonces tengo que devolver algo. Entonces voy a devolver cualquier cosa.
Mi fetcher voy a devolver hola mundo, por ejemplo. ¿Ok? Si se dan cuenta, arribita hay un texto que dice tengo data, ¿no? Está cargando mientras está descargando el contenido de internet. Y cuando termine de descargar, le muestra eso. Ahora, por ejemplo, yo hago un throw section. Hola mundo. Y si se dan cuenta, ya no me dice tengo data, me dice algo falló. ¿Por qué? Porque he lanzado una excepción. Entonces, de esa forma ustedes pueden manejar los tres casos, ¿no? Un caso cuando no tienes data, un caso cuando tienes data y un caso cuando, cuando la data es, digamos, que ya la has recibido. Que el caso es simple. Si no devuelves nada, no tiene data. Si devuelves algo, tiene data. Y si devuelves, lanzas una excepción, es un error. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ahora, este response lo que tiene es la respuesta que viene de aquí. Entonces, acá me dice instance of response. No me dice específicamente, pero yo lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es, voy a chequear si mi respuesta recibe el código 200. 200 cuando manejamos en web, cualquier servidor significa OK. Entonces, significa que la petición ha pasado correctamente. Y si no tengo el código de 200, algo falló. Entonces le voy a mandar esa excepción. Voy a hacer falló. No se pudo cargar. No se pudo cargar. No se pudo cargar el contenido. Pongamos. Luego vamos a ver cómo pasamos eso a la otra pantalla, ¿no? Pero acá, cuando mi código es 200, significa que mi response body que es contenido de mi petición. Ahí contiene todo el contenido, ¿no? Entonces vamos a imprimir ese contenido para ver qué es lo que nos devuelve. Entonces carga y una vez que termine de cargar, acá me devuelve el JSON, ¿no? Si se dan cuenta, ya tengo el contenido. Ahora vamos a hacer un pequeño archivo final y adicional para poder manejar todo esto. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos este contenido, pero este es texto. Debemos convertirlo a JSON para poder mapearlo. Usamos la función JSON de code, importamos la función y ya tenemos un JSON. Pero ahora, ese JSON necesitamos convertirlo en un objeto. Ese objeto lo puedo manipular en esta pantalla o mostrar el listado de personajes, ¿no? Entonces voy a crear una nueva clase que le voy a llamar character, personaje inglés. Y esta es una clase simple. Recuerden que yo les había dicho que quiero algunos valores. En particular quiero el ID, el nombre y la URL y la imagen, ¿no? Se va a poner ID es un entero, nombre es una cadena, la imagen es una cadena. Y bueno, ya status le voy a poner y status es una cadena. Son 4 parámetros. Ahora, en Flutter necesito, bueno, hay algunas formas cortas de definir un constructor que reciba determinados parámetros, entonces lo voy a usar. Voy a decir el nombre de las variables y lo que hace, si le paso ese nombre, automáticamente se mapea a la variable, ¿no? Sin necesidad que yo haga. Ahora, en Flutter no existe lo que es la reflexión, entonces manualmente tengo que convertir el JSON a un objeto. No puedo simplemente como en Android que usábamos Retrofig o similares y poner decoradores, no se puede hacer acá, lo haces manuales. Hay otras formas con generadores, pero bueno, ese es, obviamente no es parte de esto, ya. Entonces lo que vamos a ver es, voy a definir un factory, patrón de diseño. Voy a decir from JSON.
voy a recibir un JSON, que en este caso, un JSON cuando se transforma de cadena, en Flutter el equivalente es un map. El map es un llave valor del tipo string como llave y dynamic como valor. ¿Qué significa dynamic? Que puede tener cualquier valor, ¿no? Cualquier tipo en realidad. Y finalmente voy a devolver a esta persona. Entonces, como les decía, la forma, cuando ustedes, el constructor, este automáticamente mapea, si le pasamos un valor con determinados valores, mapea la variable. Entonces yo le voy a pasar el ID, que voy a decir JSON ID, name, JSON name, eh, image y status. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ahora yo, recuerden, si regreso acá, cuando le digo future, no le pongo un tipo. Ahora sí le voy a devolver un tipo. Yo quiero que devolverle un listado de personajes. Y aquí, ¿qué me dice? A ver, abre, abre, cierra, cierra. A ver, tengo que importar. Se ha puesto medio raro, pero bueno. Vamos a ver un ratito. Sí, se ha confundido por alguna razón aquí. Ya voy a hacer el import manual. Import, en este caso, voy a importar el archivo character.dar. Ya, ahora sí. Ok, ¿por qué hago esto también? Para que en este widget ya no le diga simplemente quiero que me devuelvas a un futuro, sino devuelve un futuro de un tipo en particular. Entonces yo le digo, le paso el tipo. Bueno, tengo que hacer el import acá también. No sé por qué se ha rayado mi editor. Y ya como le paso el tipo, ahora acá en el snapshot también le puedo pasar el tipo. ¿Qué me permite hacer eso? Me permite hacer algunas cosas adicionales, ¿no? En la data, cuando hago snapshot data, ya me va a reconocer como una lista, ¿no? Ahora, un segundo, voy a cerrar y abrir mi Android Studio para que se arregle. Ok, ya está. Bueno, lo único malo es que cuando se reinicia la aplicación se cierra, ¿no? Ya, pero ya casi estamos, ya nos falta digamos, un par de cositas y ya tenemos. Entonces, primero, fetcher, ya. Aprovechando que estamos acá, le voy a cambiar esto para que no diga un error genérico, sino ponga el error en sí. Entonces puedo usar snapshot error, que me devuelve el mensaje que viene de acá, ¿no? Ya. Entonces, aquí, como ya sé que esto es una lista, yo puedo usar el widget list view. Recuerden que lo habíamos visto hace un momento, pero vamos a hacer una variante que es list view builder. El list view builder me permite hacerlo de forma dinámica. Entonces yo tengo item count que me dice el número de elementos, en este caso snapshot.data. Como ya le dije que es una lista, entonces ya tengo operaciones de listas, ¿no? Entonces tengo la len que es la longitud. Y el builder, recuerden que el builder siempre recibe como primer parámetro un contexto casi siempre. Y el segundo parámetro recibe un índice, ¿no? Entonces acá puedo tener múltiples elementos. Ahora voy a devolver un widget simple que es el liststyle. Liststyle es otro widget genérico que tiene un título, subtítulo y una imagen, ¿no? Entonces yo le voy a poner esos parámetros. Recuerden que aquí tengo el data, me contiene mi lista. Yo quiero obtener un elemento en la posición.
La llamada de archivos distingue mayúsculas, sí. Aquí, data es toda mi lista. Yo quiero un elemento en la posición X, entonces le paso el índice y ya me devuelve el elemento en la posición X. Ahora, ¿qué quiero? Quiero primero el name como título, como subtítulo su estado para ver si está vivo o no está vivo. Y como al inicio le vamos a poner una imagen, entonces yo voy a poner Leading, creo que es el inicio. Sí. Y hay otro widget para las imágenes, image, y como lo jalamos de internet, es .network. Y le pasamos la URL. La URL lo jalamos de snapshot, data, index, y la clase que tiene esta variable image que contiene la imagen, ¿no? Entonces ya tenemos mi widget, mi lista que contiene mi lista de personajes. Entonces con esto ya tengo la pantalla. Ahora falta un poquito aquí, algunas cosas nos faltan hacer para que funcione. Ya casi estamos. Ah, lo puse aquí. Bueno, sí, tienes razón, me confundí. Bueno, voy a esperar que compile y lo voy a renombrar. No me he dado cuenta que lo había puesto acá. Ah, tú lo dices por el import. Eso depende del sistema operativo. Lo que sucede es que en Windows no es sensible a mayúscula, en Linux sí. Entonces en Linux esto va a fallar, en Windows no. O sea, en Windows carácter en minúscula y carácter en mayúscula es lo mismo. En Linux son diferentes cosas. Ya. Aquí nunca me está terminando de cargar. ¿Por qué? Porque recuerden que para que cargue tiene que hacer el retorno, ¿no? Ya. Ya casi estamos, entonces ya tengo uno que me parsea un elemento, pero ahora me falta uno que me parsee múltiples elementos. Entonces voy a crear una función estática que le voy a llamar from JSON list, que recibe un lista de dynamic, ¿no? ¿Qué sucede? Si se dan cuenta, aquí me devuelve una lista de resultados. No uno, sino varios. Eh, entonces, y luego está esta función que me analiza cada uno de los resultados. O sea, ya tenemos esto que parsea este contenido, ahora nos falta este que parsee todo este listado. Entonces voy a hacer eso. Voy a hacer, voy a crear un lista de carácter y voy a inicializar, ¿no? Y voy a devolver esa misma lista. Aprovechando que estamos devolviendo, lo pongo aquí al inicio como tipo, para definir su tipo. Static. Ya. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos convertir esta lista de JSON a una lista de carácter. Entonces vamos a hacer un poco de programación funcional, ¿no? Entonces voy a hacer un for each y para cada uno de los elementos voy a usar esto de acá. Voy a pasarle eso. Y lo voy a agregar a mi lista, ¿no? Entonces esto es characters.add. Y listo. Con esto ya estaríamos. ¿Qué he hecho acá? Aquí lo que estoy haciendo, estoy parseando el listado y para cada elemento de la lista estoy parseando su contenido y lo estoy devolviendo un lista de caracteres, ¿no? Entonces estoy parseando todo esto y luego estoy parseando cada uno. Pero si se dan cuenta, cuando me devuelve el JSON viene de la cadena result, no viene del mismo JSON padre. Entonces nos valdría ese pequeño detalle y ya estamos. Entonces aquí lo que voy a hacer es, esto de acá me devuelve eh, un JSON, ¿no? Esto me devuelve, bueno, dynamic. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto de aquí, le vamos a pasar a character.fromJSONList, ¿no? Entonces esto lo asigno una variable.
Voy a definir página le voy a poner. Y casi está. Ya, ahorita voy a comentarles qué sucede. Lo que sucede es que cuando nosotros llamamos al JSON, si se dan cuenta, nos devuelve una cadena. Y esa cadena nosotros no la podemos manipular. No podemos manipular directamente la cadena. Podríamos usar diferentes técnicas, pero no es óptimo. Entonces el JSON decode lo que hace es convierte esa cadena a un objeto JSON. En este caso es una lista, porque si se dan cuenta es una lista de elementos. Sí. No, es un mapa. Este es un mapa. Entonces esto lo convierte en un mapa que es llave valor, ¿no? Entonces tenemos dos llaves, llave info con todo el contenido y llave resultados con todo este contenido. Ahora, aquí lo que yo hago es, yo quiero el resultado y eso me devuelve una lista de elementos, que es del 0 al 19. Entonces este from JSON list lo que va a hacer es, va a agarrar esa lista y para cada elemento de esa lista lo voy a analizar. Entonces, agarra el primer elemento, el elemento 0, y acá dice, quiero el valor ID que venga de la llave ID. Entonces, jalo esta llave y lo asigno a mi variable de esa clase ID. Lo mismo con name, con status y con image, ¿no? Y luego, como tengo una lista, lo he hecho para cada uno, me devuelve una lista. Pero ya no es una lista del tipo JSON, es una lista de caracteres. Entonces, regresamos acá y ya tengo mi lista de caracteres. Se dan cuenta, este futuro devuelve una lista de caracteres. Ahora, regresamos aquí y acá estamos haciendo el check, ¿no? Si tiene error, mostramos esto. Si tiene data, mostramos esto. Y en cualquier otro caso, mostramos esto. Ahora, como es una lista de caracteres, el List View Builder me permite hacer listas dinámicas. Que necesita dos parámetros en particular. ¿Cuántos elementos tiene? En este caso, para que sea un poco más simple, de repente lo voy a poner aquí. List de characters le llamemos, es data. O sea, data es el contenido en sí, que en este caso es esto de acá, ¿no? Entonces aquí yo puedo hacer esto de acá, para que sea un poco más simple de entender. Ya, y para cada uno de los elementos yo voy a hacer un character es igual character es igual a characters en el índice, en la posición que le devuelve, ¿no? Porque se dan cuenta, acá tengo de 0 a 19. Entonces, reemplazo esto de acá. Sería algo así. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos cambiado desde un JSON como cadena a un widget. Y veamos si funcionó. Se dan cuenta, ya tenemos acá todos los personajes. Entonces, tenemos la imagen, el título y el estado que es. Si está vivo, está muerto, ¿no? Ok, entonces con esto ya hemos terminado la sesión. Voy a ver las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, escríbala. Voy a ir respondiendo. Ya, la llamada de archivo distingue mayúsculas. Como les decía hace un momento, eso depende del sistema operativo. En Windows no importa las mayúsculas o minúsculas, para Windows es lo mismo, en Linux y Mac sí importa. ¿A qué te refieres con que devuelva un JSON exactamente? Bueno, en realidad es que devuelve una cadena de texto que es el JSON en sí, pero como cadena de texto, y acá lo que estamos haciendo en particular con la función JSON decode es convertir ese objeto como cadena de texto a un objeto del tipo JSON, ¿no? Y ese tipo JSON en realidad se representa dependiendo de lo que devuelve. En este caso es un mapa. Un mapa es una colección de llave de valores. La reacción funciona similar cuando creas páginas web. Esa pregunta puedes especificar un poco más. ¿Te refieres a Flutter Web? Para compilarlo y probarlo en un iPhone se necesita sí o sí una Mac. Idealmente sí. No sé si puedes saltarte eso. Puedes usar servicios online, pero para que funcionen sí o sí necesitas Mac al menos. De una u otra forma, ¿no?
puedes usar una extensión en el navegador para formatear el JSON, ¿ok? Es recomendable usar el IDE Android Studio. Tengo el mismo desempeño usando un editor de código como Xcode. En realidad, la verdad está enfocado, Flutter está enfocado y lo trabaja más con Visual Studio, con Android Studio que Visual Studio Code, ¿no? Entonces, siempre vas a tener mejores herramientas en Visual Studio, en Android Studio, pero Visual Studio Code mucho más ligero. Por ejemplo, yo puedo usar el... ¿Dónde está aquí? Ahorita está cargando. El inspector. Eh, hay herramientas, por ejemplo, en Visual Studio Code, cuando ves el árbol de widgets, que sí lo tengo instalado. No sé si tengo el plugin de Flutter. Voy a ver. Voy a instalarlo rápidamente aquí. Sí lo tengo. Entonces, por ejemplo, yo voy a usar... un ejemplo simple para mostrarle cuál es el detalle, ¿no? Yo tengo el archivo de aquí. El archivo homepage. Yo quiero ver el árbol de widget, por ejemplo, está acá. Y lo que me muestra es, no el árbol de widget completo, sino me muestra esto de acá como un árbol, ¿no? Entonces, si yo cambio de archivo, el árbol es diferente. Pero en cambio, en Android Studio sí analiza todo y te muestra, bueno, ahorita está instalando algunas cosas por dentro. Y si te muestra todo el árbol completo. Tiene herramientas como Flutter Performance para ver el uso de memoria. Puedes ver que cuánto optimizar toda tu aplicación con otras herramientas, si tiene mejores herramientas. Si puedes usar Android Studio y si tu máquina no está potente, usa Visual Studio Code. Aunque depende del gusto, ¿no? Hay un montón de cosas ya que le están agregando a Visual Studio Code, pero igual siempre Android Studio va a estar más avanzado en ese sentido. ¿Cuál es el desempeño del lead en Ubuntu? Bueno, no lo he usado en Ubuntu, la verdad. Entonces no sabría decir. La llamada de archivos bueno, yo lo puse arriba. JSON Array en dar la cola equivalente. Es una lista. Si te das cuenta, aquí yo manejo una lista, ¿no? De tipo Dynamic. ¿Por qué? No me importa lo que viene dentro. Cuando consumes una API. ¿Puedo integrar Firebase en Flutter? Sí, sí se puede. ¿Cómo generas el APK? Bueno, hay tener el comando o si puedes hacer Flutter build APK. Si usas Android Studio, puedes hacer este de acá. O el comando en realidad es justo ese, ¿no? Flutter build APK. Entonces yo lo tengo, yo no sé si lo tengo en el pack. Sí. Yo puedo hacer Flutter build APK. En realidad es lo mismo que hace acá, ¿no? Se dan cuenta Flutter build APK, solamente que le ponen parámetro no color. Y así se genera el APK y ese APK lo pueden compartir con otras personas. Y listo. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, la de iOS, el comando sí es un poco más complicado, pero necesitas una Mac sí o sí. Pero, o sea, son dos pasos. El primero, Flutter build iOS, eh, release, para cambiar tu aplicación a modo release, y luego usas Xcode para hacer algo que se llama archiving, ¿no? Tienes un archivo y ese archivo lo subes a la tienda. Pero eso ya necesitas una Mac para hacer ese paso. ¿Cómo se trabaja el tema de los idiomas para que la app sea multilingüe? Eso se usa con localización, ¿no? Hay un plugin que creo que ya viene por defecto instalado en tu aplicación, que se llama, eh, no está, lo tienes que instalar, que es Flutter Localizations, que te permite hacer, bueno, si ves aquí, bueno, eso obviamente no lo vamos a ver ahorita.
Si ves aquí, hay una sección que te explica cómo se hace, que al final es instalar ese paquete y agregar algunos archivos en tu aplicación. Entonces tú creas así y defines el idioma, ¿no? Defines los idiomas que soportas, eh, que es en este caso en Arabic, inglés y otros idiomas puedes poner, español. Y luego tienes dos opciones. Una, si lo pones así como está acá y solo haces esto, se usará el idioma de tu dispositivo. O dos, tú manualmente seteas el idioma, ¿no? La mayoría de APIs de Flutter están aún versión. No, en realidad no. Si con APIs te refieres a paquetes y plugins, hay de todo. Al final el desarrollador decide qué versiones usar. Si te refieres a Flutter en sí, Flutter ya está en la versión, a ver, déjenme ver. Si no me equivoco es 1.22.4. 1.22.4, sí. Ese canal estable, ¿no? Hace 3 semanas. ¿Existe algún simulador de iOS para Windows 10? No, no existe. ¿Desde qué versión de Android soporta Flutter? Mira, yo he creado el proyecto y vamos a ver qué versión tiene acá. Esto está en el builder, pero el de la aplicación. Ya, tienen MinSDK es versión 16. O sea, como mínimo necesitas versión 16. Y Android 16, si no me equivoco, es 4.0. Y de Dragon Ball Z. Eh, Android versión Android 16. Versión. Sí, 4.1. Android 4.1 como mínimo. Mediante máquina virtual puedes instalar el Catalina. Eso sí no sabría decir. El factory que usas es equivalente a un pollo en Java, según noto, para recibir datos. No es necesariamente es un pollo. Este, por el hecho de, pero es más que nada por el hecho de que tú se usa ese factory para hacer la conversión del JSON, ¿no? No necesariamente es pollo porque puedes poner, hay lógica, ¿no? Yo no he puesto lógica, pero puedo hacer validaciones de diferentes tipos. HTTP, por ejemplo, usaste en 0. Tanto. Ya, a ver, HTTP, ¿qué sucede? La versión, ¿quién lo decide? Lo decide el desarrollador, entonces puede decir, ¿no? En este caso, sí, es una versión 0.12, pero si tú ves otro, por ejemplo, no sé, Latterblock que es bastante usado, veamos, ya está en la versión 6, entonces al final depende de qué versión deciden poner los desarrolladores. Y es Google siempre pone todo en beta. ¿Cómo se trabajaría con MVC? En realidad MVC no es tan recomendado en Flutter. Sí se puede manejar, pero no es la forma más recomendada, ¿no? Y bueno, al final se manejaría igual que siempre que maneja MVC, ¿no? Manejar, este, estructurar tus archivos de diferentes formas. ¿Por qué no se maneja? MVC no es recomendable por el hecho del estado. En Flutter nosotros vamos a manejar bastante el estado, entonces el estado es una variable que no combina bien, ¿no? Ok, si nadie más tiene preguntas,